El rodaxe del llargometraxe Aunque seamos islas valió a la directora como entamo dun proyecto sobre el traballo de les mulleres nos faros al que se sume outro curtiometraxe e unha exposición itinerante. Aunque seamos islas es mi primer largometraje documental. La temática son las mujeres fareras en España, aunque también tiene muchos otros temas subyacentes que prefiero dejarlos como una sorpresa. De este largometraje surge una exposición titulada Fareras, la luz que nos guía. Esta exposición surge de forma espontánea, ya que tratando de buscar financiación para el largometraje, el Museo Marítimo de Mallorca me dijo que le interesaba mucho la temática, pero que no podía apoyar a la película. Así que me ofreció comisariar esta exposición, que ahora está itinerando por muchos lugares de la península y de las islas. Dentro de esta exposición hay un cortometraje titulado La luz que nos guía, de 20 minutos de duración, que también está en distribución por España y por todo el mundo. Aunque seamos islas es mi primer largometraje y se adentra en el universo del faro para contar una historia que creo que no ha sido contada. Es la historia de la vida en los faros desde la perspectiva femenina. La vida en los faros se acaba y quería contar esta historia antes de que fuera demasiado tarde. Esta película está narrada en primera persona, es un viaje cinematográfico y lo que comienza como un viaje externo acaba en un viaje interno, donde las vicisitudes del cine independiente, las dificultades de abordar a los personajes que no están acostumbrados a ser entrevistados y más este tipo de personajes, pues cobra mucho protagonismo dentro de la historia. La naturaleza también está totalmente presente, los faros son enclaves majestuosos y suelen estar rodeados de una naturaleza que habla por sí misma, con lo cual el tratamiento visual y sonoro es algo en lo que he hecho mucho hincapié para tratar de llevar al espectador a esas atmósferas en las cuales han vivido las fareras. El largometraje se desdobla en un cortometraje titulado La luz que nos guía. Aunque esta pieza comparte muchas imágenes y músicas con el largometraje, es una pieza muy diferente, para empezar porque no tiene el papel de la cineasta, sí que conserva a las 6 fareras protagonistas, pero además es como, para mí lo he concebido como un requiem reposado, que es un homenaje a la vida en el faro ahora que se acaba, tanto por parte de las fareras como por mi parte. Creo que los ambientes son muy diferentes porque hay mucho menos texto y hay un recorrido así que permite al espectador algo más experiencial. Esta es una historia que viene de lejos a saber de cuán lejos y con nosotros acaba.